Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito y novedades del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y muchísimas ganas de enterarse de todo lo que tengo preparado para ustedes hoy. Hoy, como ya pudieron ver en el título, tenemos un bombazo, una noticia que me tiene a mí, y seguramente a ustedes, completamente en shock. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en Senkalkam y que después, bueno, ya sabemos la historia. Pero antes de que me meta de lleno en el chisme jugoso, recuerden que si son nuevos por aquí, o si son de los que ven mis vídeos pero se les olvida darle al botoncito rojo, es el momento de suscribirse. Así no se pierden ninguna de las exclusivas que traigo cada semana y además me ayudan un montón a seguir creciendo esta comunidad de amantes del chisme de calidad. Vamos, anímense, es gratis. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El 24 de junio, esa fecha quedó grabada a fuego en la memoria de todos los fans de Hande y Kerem. Y no precisamente por algo bueno, al menos no en ese momento. Fue el día en que los rumores de separación alcanzaron su punto máximo. Después de meses de especulaciones, de indicios aquí y allá, la noticia confirmada golpeó como un balde de agua fría. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a medio mundo, habían terminado su relación. Drama y más drama. Recuerdo perfectamente ese día. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de no puede ser, mis chips se hunde. Y es que, seamos honestos, Hande y Kerem eran mucho más que una simple pareja de actores. Eran el símbolo del amor verdadero, de la química que traspasa la pantalla, de esa magia que te hace creer en los cuentos de hadas. Su relación, aunque relativamente corta, fue intensa, apasionada y sobre todo, muy pública. Nos hicieron partícipes de sus viajes, de sus momentos divertidos, de sus muestras de cariño. Era como si viviéramos su romance en primera fila. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. Empezaron a surgir rumores de infidelidades, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables. Los fans más optimistas se aferraban a la esperanza, negando la evidencia, buscando explicaciones lógicas a las ausencias y los silencios. Pero la realidad, por más dolorosa que fuera, terminó imponiéndose. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante, donde entra en juego la noticia inesperada que les prometí. Porque aunque parecía que el capítulo de Hande y Kerem estaba cerrado para siempre, los últimos días han estado llenos de señales, de indicios, de pequeños detalles que han encendido la llama de la esperanza entre sus seguidores. ¿Será posible una reconciliación? ¿Estarán dándose una segunda oportunidad? Agárrense fuerte porque aquí viene el chisme. Primero empecemos por lo más evidente, Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. No se trata de encuentros casuales en eventos públicos, sino de citas discretas en restaurantes, paseos por lugares alejados de las cámaras, e incluso, según algunas fuentes, visitas a los domicilios de cada uno. Ajá. Esto ya huele a algo más que simple amistad, ¿no creen? Segundo, las redes sociales, esa fuente inagotable de información y especulación, también han estado echando humo. Tanto Hande como Kerem han compartido mensajes enigmáticos, fotos con paisajes similares, e incluso, se han dado me gusta en publicaciones de amigos en común. Sé que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, cada detalle cuenta, cada like tiene un significado oculto. Y los fans, con su lupa de detectives, han interpretado estas señales como una clara muestra de que algo está pasando entre ellos. Tercero, y este es el dato que más me ha sorprendido, una fuente cercana a la pareja ha revelado a un medio turco que Hande y Kerem han estado trabajando en terapia de pareja. ¡Bomba! Al parecer, después de la ruptura, ambos se dieron cuenta de que aún existía mucho amor entre ellos, pero que necesitaban ayuda profesional para superar sus problemas y construir una relación más sólida. Esto demuestra una madurez y un compromiso que me parecen admirables. No todos los famosos están dispuestos a reconocer sus errores y a buscar soluciones de esta manera. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a lanzar confeti, quiero aclarar que nada de esto está confirmado al 100%. No hay un comunicado oficial de Hande ni de Kerem anunciando su reconciliación. Todos son rumores, especulaciones e informaciones de fuentes anónimas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva.
Y en este caso, el río está sonando con fuerza. La pregunta del millón es, ¿por qué Hande y Kerem no han hecho pública su reconciliación? Aquí es donde entran en juego las teorías de la conspiración. Algunos creen que están esperando el momento adecuado, quizás el estreno de un nuevo proyecto juntos, para generar aún más expectación. Otros piensan que quieren mantener su relación en privado, lejos del escrutinio público, después de la experiencia traumática de su primera ruptura. Y también está la posibilidad de que simplemente estén tomándose las cosas con calma, construyendo una base sólida antes de dar el gran anuncio. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem están dando señales de que su historia de amor aún no ha terminado. Y como fan número 1 de esta pareja, no puedo evitar sentir una gran ilusión. Me encantaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero como siempre les digo, lo importante es respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden reconciliarse, los apoyaremos con todo nuestro corazón. Y si deciden seguir caminos separados, también respetaremos su elección. Lo único que deseamos es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la estabilidad que merecen. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia inesperada sobre Hande y Kerem. ¡Qué emoción! Resumiendo rapidito, el 24 de junio fue una fecha triste para los fans de Hande y Kerem porque se confirmó su separación. Pero ahora hay fuertes indicios de que podrían estar reconciliándose. Han sido vistos juntos, han intercambiado mensajes en redes sociales, y se rumorea que están en terapia de pareja. Cruzaremos los dedos para que el amor triunfe. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y también cuéntenme si conocen algún otro detalle sobre esta posible reconciliación. El chisme nunca está de más. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like gigante. Un like es como un abrazo virtual para mí. También compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco, aquí comienza la ampliación de la noticia y asterisco asterisco. Pero que la cosa no termina aquí. Porque después de soltarles toda esta bomba, estuve investigando como la mismísima Agatha Christie. No podía dejar la historia inconclusa, tenía que saber más. Y déjenme decirles que encontré algunas joyitas que les van a encantar. Para empezar, recordemos un poquito cómo fue la relación de Hande y Kerem desde sus inicios. Todo empezó en el set de Senkalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, se podía cortar con un cuchillo. Al principio ambos negaban cualquier tipo de romance, decían que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo. Pero los fans, que somos más listos que el hambre, empezamos a sospechar. Las miradas, las risas, los gestos de cariño, todo apuntaba a algo más. Y finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, lo confirmaron. Durante un viaje a las Maldivas, donde celebraron el final de la serie, publicaron unas fotos súper románticas juntos. El mundo entero enloqueció. Por fin se había hecho realidad el sueño de todos los fans. A partir de ahí su relación fue un torbellino de viajes, eventos públicos, entrevistas y por supuesto, muchísimas fotos y vídeos en redes sociales. Se veían felices, enamorados, inseparables. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero como les decía al principio, la felicidad no dura para siempre. Empezaron a surgir los problemas. Dicen las malas lenguas que los celos profesionales fueron uno de los principales motivos de la ruptura. Hande, con su creciente fama internacional, empezaba a eclipsar un poco a Kerem. Y él, al parecer, no lo llevaba muy bien. También se habló de infidelidades. Algunos medios turcos publicaron fotos comprometedoras de Kerem con otras mujeres.
Aunque nunca se confirmó nada, estos rumores dañaron mucho la relación. Y por último, pero no menos importante, las agendas apretadas y la falta de tiempo para estar juntos también influyeron en la separación. Ambos estaban muy enfocados en sus carreras y no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. El 24 de junio, como les conté, fue el día fatídico. La noticia de la separación se hizo oficial y el mundo se vino abajo. Los fans lloraron, se lamentaron, y algunos incluso culparon a los medios de comunicación por la presión constante a la que estaban sometidos Hande y Kerem. Pero ahora, después de unos meses de silencio y distanciamiento, parece que la historia está a punto de dar un giro inesperado. Las señales de reconciliación son cada vez más evidentes. Además de los encuentros discretos, los mensajes enigmáticos en redes sociales y la supuesta terapia de pareja, hay otro detalle que me llamó mucho la atención: el cambio de actitud de Hande y Kerem. Antes, después de la ruptura, se mostraban distantes, fríos, incluso evitaban hablar el uno del otro. Pero ahora parecen más relajados, más abiertos a la posibilidad de una reconciliación. En una entrevista reciente, por ejemplo, a Kerem le preguntaron sobre Hande y él respondió: Hande es una persona maravillosa, una gran actriz y una amiga muy importante para mí. Siempre le desearé lo mejor. Ojo. Ya no hay resentimiento, solo buenos deseos. Y Hande, por su parte, también ha hablado de Kerem en términos positivos. En una alfombra roja, le preguntaron si había alguna posibilidad de reconciliación y ella respondió: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas. ¡Bum! Esta chica nos está dando esperanzas. Además, investigando un poquito más en las redes sociales, descubrí que Hande y Kerem siguen en contacto con muchos amigos en común. Y estos amigos, a su vez, han estado publicando mensajes de apoyo y aliento para ambos. Parece que están jugando un papel importante en esta posible reconciliación. Incluso, ojo a esto. Algunos fans han notado que Hande ha vuelto a usar algunas joyas que Kerem le había regalado durante su relación. ¿Será una señal de que lo está recordando con cariño? Todo puede ser. Por supuesto, no podemos hacernos ilusiones demasiado rápido. Todavía no hay nada confirmado y puede que todo esto sea una simple coincidencia. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan incondicional de Hande y Kerem, no voy a perder la esperanza de verlos juntos de nuevo. ¿Y ustedes, mi gente, qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like a este vídeo si les gustó el chisme. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.